Buenas tardes, mi nombre es Erika Castelblanco, soy estudiante del programa de formación complementaria de cuarto semestre. Hoy les voy a presentar mi análisis y mi historia del proceso de evaluativo durante mi vida. ¿Se ha sentido usted agredido por ser calificado con esfero rojo o por una X roja? Pues yo no, y no porque mi mamá era mi acudiente y para ella el color rojo era el mejor. Entonces ella era la que recibía mis calificaciones, entonces no se veía afectada por este color. No voy a negar que me hubiera encantado ser la del mejor promedio durante la primaria, pero mis papás me alentaban a ser mejor en otro tipo de cosas, como ser mejor ser humano, por ejemplo. Entonces jamás sentí el deseo de competir por notas, que es a lo que se nos tiene acostumbrados a los niños desde pequeños. Pero el hecho de que a mí las prácticas de evaluación no me hubieran traumatizado, no quiere decir que fueran las mejores. Eran las típicas del paradigma tradicional, es decir, la X para marcar que algo estaba mal y el chulito para decir que estaba bien. Y esto pues a mis compañeros les ocasionaba siempre algunas palizas, que eran los castigos que ellos recibían. Más adelante se cambió esta metodología por los sellos que decían felicitaciones o puedes mejorar. La carita feliz siempre era, pues ponía a los niños de buen ánimo, y la triste que decía puedes mejorar de mal ánimo, pero la verdad era que yo me tomaba muy literal lo de puedes mejorar, así como lo hacíamos con mi mami. Entonces las dos sabíamos que podía mejorar y esto tampoco me había causado algún trauma, pero a mis compañeros sí, porque los hacía llorar de pensar que los iban a castigar. En ciclo 2 conocí el paradigma conductista, pues las calificaciones empezaron a funcionar como un medio para dominarnos, para homogeneizar nuestros comportamientos. En este momento sí empecé a sentir de una u otra forma esa calificación un poco dura, un poco injusta, pues hablaba mucho en clase y eso le molestaba a una maestra. Entonces mis notas casi siempre fueron aceptable dentro de la escala de excelente, aceptable e insuficiente. Aunque mis papás siempre fueron un amor conmigo, evitándome malos recuerdos frente a mi proceso, debo reconocer que era un poco incómoda la charla de la noche después de recibir el boletín de notas. No voy a negar que me sentía terrible cuando mis calificaciones eran nefastas en bachillerato, y no ni que hablar de cuando me citaron padres en sexto por no saber hacer en plastilina una célula eucariota, y por no haber hecho bien un bodegón también. Pero es que no siempre he sido buena en las artes. ¿Qué culpa tengo? En cambio, en ciencias sí era muy buena, pero a la profesora no le importó ni siquiera saber si yo conocía el funcionamiento de esa célula, simplemente porque no vi el núcleo tan perfecto y del color que ella quería. Aún así, siguiendo dentro del paradigma conductista, no me traumaticé con esa injusticia porque mi mamá estaba ahí respaldándome siempre con compromisos emocionales y palabras de amor. Durante mis 3 primeros años de bachillerato siempre fui pésima a nivel académico, pero me destacaba por otras cosas, pues allí ya había algunas luces del paradigma experimental. Entonces nos permitían que por nuestros propios medios fuéramos conociendo nuevas cosas. Ahí estaba presente el apoyo del maestro para reconocer algunas de nuestras habilidades. Pero como en todo lado siempre hay excepciones. Entonces en el grado octavo debo reconocer que perdí por bruta, siempre lo he dicho, porque no sabía lo que debía saber una niña en octavo grado. Entonces, es decir, me habían devuelto al paradigma tradicional, donde debía memorísticamente haber aprendido cierta cantidad de conceptos y de conocimientos de las diferentes áreas. Desde luego moralmente me sentí muy mal con mis papás, siempre han confiado en mí, así que al siguiente año me puse las pilas como repitente y tuve hasta mención de honor. Pero ahora me pregunto de qué sirvió, si de lo único que me acuerdo es que en ese año conocí a la que hoy es mi mejor amiga. Y esto que cuento, pues no lo cuento con el ánimo de mostrarme como una descarada ni mucho menos, sino de hacer evidente que si se cuenta con un apoyo familiar, un apoyo emocional, moral, que entienda que las calificaciones no son lo único que cuenta o forma a un niño, incluso cuando las instituciones educativas tienen unas malas prácticas educativas, los estudiantes no tienen por qué traumatizarse con este proceso, si se cuenta con ese apoyo, desde luego. Ahora bien, también quiero hacer ver que, tal cual nos plantea Ahumada en su texto Evaluación Auténtica, es importante evaluar el ser. Esto hoy en día, con la supuesta implementación del paradigma crítico que evalúa para la justicia social, se dice en muchos de los currículos de las instituciones, pero si nos fijamos bien, no se hace, no se tiene en cuenta. Simplemente se usa para arreglar notas, es decir, eso de la auto y la COE es la mejor forma que tienen los estudiantes para cuadrar punticos que hicieron falta. Ahora, cuando se tiene en cuenta lo del ser y se deja que la evaluación sea una autoevaluación, el profesor arbitrariamente entra a cuestionar la nota del estudiante.
Entonces, eso nos está formando para ser autónomos y honestos frente a nuestros procesos. Al año siguiente sí fui víctima de una terrible evaluación por falta de unos criterios claros. Es decir, durante todo el año teníamos que coser cojines como pretextos para escribir, pero jamás escribíamos. Y al final la profesora nos evaluaba nuestra redacción, ortografía, capacidad para producir textos, etc. Yo la detestaba, pero más que por ser injusta en su evaluación, era porque cuando se le reclamaba por el asunto, ella siempre decía que no teníamos derecho a decir nada acerca de sus prácticas de su clase, porque nosotros no teníamos una carrera profesional, porque no éramos nadie. Entonces eso me hizo cuestionar sobre si ser alguien dependía de los títulos obtenidos. De mis 2 últimos años del colegio, la única queja o reflexión que me quedó es que aún está muy presente ese paradigma donde está la necesidad de clasificar a los estudiantes basados en unas pruebas generales descontextualizadas, generando frustración por no alcanzar los resultados ideales impuestos por agentes desinteresados en mejorar los sistemas educativos. Esas pruebas como las del ICFES o las pruebas de admisión a las universidades. De mi carrera como guionista, tampoco tengo queja así mayor, aunque no puedo negar la existencia de profesores pasados en su forma de evaluar, pero jamás me traumatizaron. Su estilo de tachar la hoja blanca con el esfero rojo y escribir carreta en algunas ocasiones me forjaron el carácter para cuestionarme si estaba haciendo bien las cosas, si las estaba haciendo lo mejor que podía. Incluso me ayudaron a exigirme más para hacerla mejor en lo que hacía y que si no era así, fuera capaz de rehacer todo el trabajo o el guión. Esto realmente me ayudó y me formó para llegar bien parada a la escuela normal, María Montessori, porque yo sabía que aquí el nivel de exigencia era mucho más alto. Aún así, debo reconocer que, aunque en la escuela normal también hay ciertas pruebas de admisión y hay muchos estudiantes que no pasan, incluso siendo de la normal se sienten mal, yo sentí cierta satisfacción de poder haber ingresado a esta institución. Debo reconocer que los maestros aquí son, como decimos coloquialmente, una madre. Son muy exigentes, su nivel de evaluación es muy alto, pero ellos, siendo una madre, saben cómo exigir de manera humana a los estudiantes sin pasar por encima de ellos, escuchando sus voces llenas de opiniones. Es decir, algunos profesores de esta escuela sí tienen claro que hay que moverse con el siglo en pro de la educación de calidad para seres humanos, no para máquinas. Entonces, esto fue bastante distinto a lo que yo había vivido antes. Pero no se puede generalizar, porque siempre en cada lugar existirá a quien le falle la coherencia entre la práctica y el discurso. Profesores que hablan de este tema, que hablan de mejorar prácticas educativas, prácticas evaluativas, pero a la hora de evaluar tienen ciertas conductas de algunos paradigmas mucho más atrás del que deberíamos estar parados hoy. En la actualidad me encuentro en un punto de reflexión frente a los retos que se vienen, sobre todo en esta parte de evaluación, que es en lo que más se ha fallado. Si bien es cierto, yo no me traumaticé con las prácticas evaluativas, pero debo reconocer y debo tener en cuenta que muchas de esas prácticas que tuvieron conmigo los diferentes ciclos no fueron las mejores, pues nos condicionaban a X o Y características, comportamientos, etc. Y esta es la raíz de muchos de los problemas que tenemos en nuestro país, que se nos enseña a pensar, a actuar con ética, pero no de manera autónoma. Entonces, cuando somos adultos, tenemos unas maneras inconscientes, quizás, de repetir ciertas conductas. Es decir, no nos modificamos en el pensamiento. Entonces, cuando llegamos a la realidad, todo es bastante distinto y nuestros comportamientos hablan de otra forma. Por otro lado, aunque nadie es ejemplo de nadie, los maestros somos la cara de la sociedad, somos quienes educamos a las personas. Entonces, como dice el viejo refrán, educa al niño para no castigar al hombre. Es decir, si desde chiquitos les enseñamos a los niños a evaluar sin justicia, desde posturas dogmáticas que no permiten el cambio, el diálogo, la autorrevisión de nuestras acciones y discursos, ¿qué podemos pedirle después a al ciudadano de a pie? Por último, y no menos importante, buscaré crear en mis estudiantes una confianza que les permita evaluarme sin problema, porque los maestros también tenemos que revisarnos, también tenemos muchas cosas por mejorar en nuestra práctica, no solo como maestros, sino como personas. Y esto no lo podemos hacer solos, esto lo tenemos que hacer de la mano con nuestros estudiantes. Así concluye este TED, esta charla sobre evaluación desde mi experiencia y desde lo que voy a hacer como futura maestra. Gracias. Pero mis papás en ese entonces me queda una duda, no es una duda, y es que
a ser muy familiares. Prácticas educativas malas, educativas no evaluadas. Ahora bien, de mi carrera, espérense, vuelvo a decir carreta, lo único que hicieron fue queja. ¿Qué? Estos últimos